Buenos días a todos los que nos escuchan y los que comparten con nosotros este tiempo para el Señor. Hoy vamos a agradecerle al Eterno por todas sus bondades, porque si tienes en este momento tu vida, tu familia, alimento en tu mesa, techo sobre tu cabeza, eres más que bendecido. Y en todo tiempo debemos presentarnos hacia Dios con un corazón que diga: Señor, una vez más, gracias. Antes de seguir la rutina de pedir y pedir, cambiemos el pedir por el dar. Por el dar adoración, dar oración, dar servicio, dar amor, dar perdón. Estoy impresionada de todo lo que ha hecho esta cuarentena en tantas familias. Hemos recibido muchos testimonios de familias que se han reconciliado, hijos que se han reconciliado con sus padres, padres con sus hijos, hermanos con hermanas, gente que ya no se hablaba, amigos y amigas. Estamos resituando los valores y eso es positivo. Realmente entender que somos seres que podemos transmitir y dar de la esencia que un día nos fue entregada desde la eternidad. Tú lees Efesios 1 y te das cuenta que el Señor nos pensó, nos diseñó y nos creó desde antes de la fundación del mundo. Para buenas obras, dice, para cosas poderosas, para que manifestemos lo que es Dios. Porque aunque tú no lo creas, hoy tienes que darte cuenta que tú representas a Dios en esa familia, en esa casa, en ese trabajo, en esa oficina, en esa universidad. Eres tan importante que el Señor aún ha guardado la vida tuya porque todavía confía en ti y sabe que hay esperanza mientras tú estés despierto en Él. Despiértate tú que duermes, dice la palabra, y te alumbrará Cristo. Hoy le creemos al Señor y nuestro corazón siempre irá en alabanza, en gozo, en victoria y en adoración. Vamos, únete con nosotros. Somos revolucionarios, pero del Espíritu, de la palabra, de la verdad, de la luz que ilumina y que hace huir las tinieblas. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación.
verdadero, poderoso, mediador, grande, redentor, salvador, libertador y dueño de las almas que Él creó en la eternidad para que manifestasen su poderoso nombre, su gloria, y que la gloria postrera fuera mayor que la primera. Tremenda responsabilidad la que tenemos. Manifestar aquel Dios grande y poderoso. Nada me detendrá si conmigo Él está. La victoria
La palabra dice en Levítico 26:1: no haréis para vosotros ídolos, ni haréis sobre vuestra tierra escultura, estatua, piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y dice en Isaías: yo te creé, te formé y te hice. Si los cielos de los cielos no pueden contener el nombre poderoso y la presencia de Dios, ¿quiénes somos para decir que una madera es Dios? Guarda tu lengua del mal y tu boca de hablar engaño. El vivo está y Él es el que llena todo. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor yo puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, 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 oh. Oh, 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 Al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, pero yo te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, 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 oh. Vamos. Oh, 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 oh. En ti soy libre. Sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, 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 oh. Nunca se calle tu boca de confesar que Dios vivo está, y que dice la palabra: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me salvó, me amó, me perdonó, y ahora me toca manifestar su gloria, su nombre, su amor, su perdón con los demás. Esta ha sido la gran prueba de este tiempo: amar al prójimo como a ti mismo.
fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de su gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es.
Él fue manifestado en carne, vivificado en el Espíritu, visto por los ángeles, recibido en gloria. Él está aquí, el grande, el sublime, el altísimo, real, su majestad. Le dicen Rey de Reyes, le dicen el que desenrolló los cielos como una cortina, dice la Biblia en el profeta Isaías. Aquel que sostiene al mundo sobre la nada. Es quien te ama, es quien te llama, es quien golpea la puerta de tu corazón, es quien te invita a entrar en su reino. Es quien te recibe a pesar de lo que has sido, pero por amor, para convertirte en alguien que aún todavía ni siquiera contemplas en tu mente finita, pero que está todo dispuesto y está supuesto a ser el hijo obediente que Dios destinó desde la eternidad para que cumplas su llamado y su propósito. Si Él cree en ti, ¿por qué tú no crees en ti? Padre nuestro en el cielo, santo es tu nombre.
Señor reina en majestad, en autoridad. He aquí yo abro una puerta que nadie podrá cerrar para ti, para ti. Se rompen los cerrojos, se rompen las ataduras, se rompen ligaduras de maldad. La unción que pudre el yugo, la unción que arrasa, rompe las barreras de separación. Abierto está el camino. Entra el camino, la verdad y la vida. En mí tendréis verdadera libertad. Él es tu seguridad, Él es tu sanidad, Él es tu verdadera libertad. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante Tal vez estás padeciendo por un poco de tiempo, pero Dios afirmará, confirmará, establecerá y entronizará su nombre dentro de ti. Nunca más serás igual, nunca más. Despídete de tu viejo hombre, despídete de tu vieja mujer, porque hoy nacen nuevas vidas para Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Despídete de lo viejo y abraza lo nuevo en Él. Un hombre vestido según la gracia, la sabiduría, la santidad, la verdad y la justicia de Dios. Eso eres. Y con esa disposición vamos a recibir la palabra de Dios, porque hoy naces a una nueva vida en Él. Te bendigo, no te muevas de allí. Bendiciones a todos, buenos días en este domingo especial de bendición, y queremos saludar a todos los que están conectados en línea, escuchando la palabra. Hoy domingo, que es un día de bendición, un día para adorar al Señor, un día para escuchar la palabra, un día para reflexionar en ella, un día para inquirir, para meditar en la palabra del Señor. Queremos saludar a todos los que están en línea. Yo no sé quiénes tenemos por allí en línea que nos puedan mandar un saludo. Gracias por los que nos han mandado sus saludos en las transmisiones. Y es una bendición, un privilegio poderles saludar, poderles conectar, poder estar allí con ustedes. También enviándoles un saludo aquí desde el Ministerio Livingstone desde Bogotá, Colombia. Bendiciones, bendiciones para todos. Queremos dar un pequeño anuncio. El próximo sábado, 22 de agosto, vamos a tener nuestra escuela avanzada de liderazgo y de formación ministerial. El 22 de agosto, un programa sobre
interpretación bíblica, sobre cultura hebrea, sobre hebreo antiguo, hebreo moderno, interpretación desde el griego, principios de la Biblia, bases de la palabra del Señor que tenemos que actualizarnos, estar aprendiendo. Dios me dio la oportunidad a mí de estudiar en el seminario bíblico de las Asambleas de Dios, también de ser profesor en las escuelas de formación inicialmente de discipulado de Manantial de Vida Eterna, después de las escuelas de liderazgo de Manantial de Vida Eterna y después dar algunas materias como profesor del seminario bíblico. Y en todo este recorrido pude encontrar y conocer hombres de Dios que Dios está levantando en este tiempo con una palabra fresca, renovada, como el maestro Frías, Juan Frías de República Dominicana, y otros hombres de Dios que traen una reforma, que están trayendo luz, conocimiento. Y vamos a tener invitado al maestro Juan Frías, a quien le enviamos un saludo, a su esposa, a su familia, a él en República Dominicana. Si nos está escuchando en esta mañana, es un privilegio que esté conectado con nosotros, con su familia, si está escuchando esta palabra, y si no, pues que quede constancia del saludo que enviamos al maestro Juan Frías, nuestro amigo, desde aquí, desde Colombia. También decirles que esta semana fue una semana de muchos movimientos. Empezaron los movimientos en las plataformas políticas. Lanzamos una palabra que Dios iba a sacudir la esfera del gobierno. Empezaron a haber muchos movimientos. Y ahora más que nunca la iglesia tiene que entrar en esa estación de adoración, de oración, de intercesión a favor del país, a favor de la nación, a favor de todo lo que estamos haciendo, no bajar brazos, estar allí. Así que estoy invitando a todos los líderes, servidores del Ministerio Living Stone, las personas que van a hacer la escuela. Tenemos un costo mínimo allí de conocimiento. Estos maestros han invertido miles de dólares en viajes, en maestros, en capacitaciones, los que han viajado a Israel a estudiar cultura hebrea, los que han estudiado con maestros particulares, miles de dólares, mucho dinero. El maestro Frías me decía la inversión, o sea, una inversión millonaria. Y pues nosotros traerlo a una escuela toda una mañana que nos dé de su conocimiento por un valor en el exterior semejante a $20, $15 es casi irrisorio. En Colombia 50,000 pesos, un bono contributivo para esto, una ofrenda, es algo pues insignificativo. Así que venga, acompáñenos en la escuela, háganoslo saber, contáctese con mi esposa o conmigo a través del Facebook, el WhatsApp, o si usted es un ministerio, todavía hay un botón en Facebook. Si usted me escribe, ahí dice contáctenos, y hay un botón de WhatsApp y los mensajes nos llegan directo a nosotros. Así que vamos a la palabra. Yo quiero introducir en esta mañana hablando de las 7 esferas, el secreto de las 7 esferas. El secreto de las 7 esferas. Es irrisorio el título porque hace unos años nosotros veíamos unos cómics que era acerca de las esferas. Hay unos cómics que hablan de las esferas y las esferas ahí representan poder. Y acá las esferas, desde el punto de vista bíblico, las 7 esferas son 7 ámbitos, 7 brazos, 7 montes, 7 lugares de conquista. Ahora, todo lo que tiene que ver con 7 en la palabra tiene que ver con Dios, tiene que ver con el gobierno de Dios, tiene que ver con el reino de Dios. La palabra 7 también significa plenitud, y la palabra plenitud, que viene del griego pleroma, que significa llenar hasta rebosar. O sea, es como cuando usted toma una vasija y la pone a llenar desde un chorro de agua y se le olvidó. Usted se fue porque se distrajo y cuando llegó encontró la vasija rebosante de agua. Eso es pleroma, o estar llenos. Por eso cuando estamos llenos en Cristo, cuando yo estoy completo, Pablo decía, tú tienes que estar completo en Él. Completos en Cristo es pleroma o fullness en inglés. Y esta palabra fullness o pleroma es completos en Él, no solamente completos, sino rebosantes en Él. Así que 7, que es plenitud, y hoy hablamos de 7. Usted encuentra en la Biblia los 7 espíritus de Dios. Usted encuentra las 7 trompetas, 7 copas de la ira, encuentra 7 sellos, encuentra los 7 brazos de la menorá, el candelabro de oro, encuentra los 7 espíritus de Dios en Isaías capítulo 11, y 7 de marcado. 7 son las notas musicales. Qué interesante. Pero mi enseñanza y mi reflexión hoy no va con los números, ni nos vamos a dedicar a hablar de cultura ni de números. No es mi tema.
mi tema tiene que ver con las 7 esferas de influencia, las 7 esferas de gobierno, o las 7 esferas del reino también podemos hablar. Entonces en Mateo capítulo 4 encontramos algo muy interesante. Dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, número 1, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice la versión de 1960. La palabra tentado está mal traducida en la versión del 60, en la Reina Valera, porque la palabra traducida al griego es paradixo, y la palabra paradixo significa test o prueba. Así que si yo leo en el contexto de la traducción, diría entonces Jesús fue llevado por el desierto para ser probado, o sea, prueba. Ahora fue llevado por el Espíritu no tienta, el Espíritu prueba los corazones. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, entonces aquí encontramos los cuatro tests, las 4 pruebas. La primera prueba fue, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Reciba esto en su espíritu, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro espíritu se alimenta de la palabra, y la palabra es espiritual. Tú desayunas, no sé qué desayunaste hoy, si ya desayunaste, y no sé qué vas a almorzar o no sé qué vas a cenar. Si tú dejas de comer alimento durante mucho tiempo, tu cuerpo pierde fuerza, se deteriora, pierde los nutrientes, pierde la capacidad, pierde defensas, pierde la fuerza, pierde contextura, porque nosotros fuimos diseñados para recibir alimento, recibir sol, aire, alimento. Dice que cuando Él creó la hierba, creó los animales, y dijo, Adán le dijo, todo esto te lo he entregado para ti, para tu sustento. Usted va a alimentarse de lo que sale de la tierra, da semilla, da árbol, da fruto, da hierbas. Ese será tu alimento, tu sustento. Entonces, en el diseño de Dios, que es perfecto, alimento material para nuestro cuerpo, pero así como existe el alimento material, existe el alimento espiritual. En ese alimento espiritual nosotros comemos la palabra, y Juan capítulo 6 versículo 63 dice, las palabras que yo os hablo, dijo el Señor a sus discípulos, son espíritu y son vida. O sea que la palabra produce vida en nosotros. Es una vida espiritual, es una vida zoe, es una vida interna, es una vida profunda espiritual. Por eso el hombre que se preocupa por lo material suple un área de su vida, está bien. Y quien tiene una necesidad en su cuerpo tomando alimento, lo hacemos. Claro que ponemos nuestro pan, nuestro buen desayuno, por favor. Café, huevos revueltos, queso, no sé, huevos con salchicha, no sé qué, un buen tamal al desayuno. Los huilenses almorzamos, ojo que desayunamos con tamal los huilenses. Entonces, nosotros nos alimentamos, pero viene la parte espiritual y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, tú encuentras las respuestas de Jesús en la prueba hacia Satanás con la palabra, pero encuentra a Satanás hablándole palabra al Señor. Qué interesante. O sea que él también conoce la palabra, porque él está diciendo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el enemigo, conociendo la palabra, dice, a sus ángeles enviarán acerca de ti para que tu pie no tropiece. Entonces aquí encontramos al Señor respondiéndole, ¿cómo? Con la palabra, porque la palabra tiene autoridad y la palabra tiene poder. La segunda parte dice, él respondió y le dijo, no solo el pan, ok. El versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Entonces el primer test o la primera prueba tiene que ver el pan, la tentación, la prueba del pan, de donde dice, no solo de pan vivirá el hombre. Podemos hablar que este es el pan sin Dios. O sea que yo puedo adquirir finanzas, riqueza, adquirir negocios, y que eso no tenga la bendición de Dios. Hay gente que hace negocios donde la bendición de Dios no está, y adquiere riquezas donde la bendición de Dios no está, y esas riquezas vienen de la oscuridad y no de la luz. Así que atención. El segundo lo llevó a la cima de la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. El pináculo, que es un lugar alto, hablamos del prestigio. Entonces es la prueba del prestigio sin Dios. Entonces
Él le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Le dijo, escrito está. Y en sus manos te sostendrá para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Volvió y le respondió con la palabra. Pero la tercera, y ahí voy a hilar de mi introducción hacia adelante, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo. Lo llevó a un monte alto. Ahora, monte, ¿qué lugar de posición? Monte en la palabra representa poder, posición, autoridad, lugar de gobierno. Lo llevó al monte y le dijo, todo esto te daré. Y le mostró todos los reinos de este mundo. Entonces encontramos reinos, influencias y lugares operativos de las tinieblas, pero en estos lugares de reino donde el Señor vino y estableció. Acuérdense que el mensaje de Jesucristo dice, yo he venido a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Le dijo a sus discípulos, he venido a establecer el reino de Dios. En el Padre Nuestro habla del reino también. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, habla el Padre Nuestro. Pero entonces encontramos reino, que el Señor está esperando una iglesia. Ahora hablemos del reino un poco, porque estamos hablando del reino espiritual. Ahora encontramos un reino establecido por Cristo, porque Él ya venció y murió en la cruz del Calvario. Ahora, cuando Satanás le habla en Mateo 4, el Señor no había muerto. Escuche la palabra de la revelación que estoy dando. Y en Mateo 4, Él le dice, yo te voy a entregar los reinos. O sea, Satanás decía, yo te voy a entregar mis reinos. Pero cuando el Señor va a la cruz, dice, bajó y descendió y despojó a los principados. Dice, le quitó las llaves al Hades, a la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Por eso tenemos que tener en claro la palabra. Y entregó, Efesios capítulo 1, versículos 17, 18, 19, 20 y 21. Todo este poder y autoridad se lo entrega a la iglesia. A nosotros nos entregó la jurisdicción, el poder, la autoridad para hacer. Hablamos de un reino espiritual. No es mi tema de hoy, es un tema más profundo, porque existe un reino distorsionado dentro de la iglesia, que es de Kingdom Now, el reino ahora o ya presente, que niega la segunda venida de Cristo, que niega el reino milenial de Cristo, que niega una cantidad de cosas y dice, ya estamos viviendo el reino. No, en la Biblia habla en Apocalipsis de un reino que va a ser manifestado por Cristo y su iglesia. O sea que hay un reino profético futuro, hay un reino presente establecido en el campo del mundo espiritual, donde el Señor le arrebató, porque en Mateo 4 los reinos le pertenecían a Satanás. Pero Él lo despoja, y cuando despoja al príncipe de la potestad del aire, cuando Él le arrebata todo esto y se lo entrega a la iglesia, pero encontramos entonces una iglesia dormida, encontramos una iglesia encerrada en 4 paredes, encontramos una iglesia que no quiere salir hacia afuera, aquí encontramos una iglesia que le tiene miedo a cosas. No se puede hablar de política porque le tenemos miedo, no le hablamos la gente que empezó a hacer negocios y finanzas. Entonces usted lleno de dinero, usted es un avaro, un codicioso. No, hubo gente que Dios le dio una gracia para las finanzas y empezamos a encontrar espacios que tenía que ocupar la iglesia, pero esa iglesia no ocupó esos lugares. Y la iglesia se quedó aislada, la iglesia se quedó sin sus representantes en los lugares donde Dios quería ponerlo. Ahora mire esto. ¿Dónde manifestó Elías su unción profética? ¿No fue en el gobierno? Por favor. ¿Qué acabamos de soltar? ¿Acaso no fue que iba al rey Acab? ¿Dónde manifestaba la unción profética de Eliseo? ¿Acaso no era con los reyes? ¿Acaso no era cuando él iba enviaba? ¿Dónde manifestó Natán su unción profética cuando confrontó a David como rey? ¿No era rey? ¿No era David rey gobernante cuando fue Natán a hablarle? Por eso todos estos profetas tuvieron una marca y estos profetas tuvieron una influencia en el gobierno, en la economía, en el sacerdocio, en la realeza, en la monarquía. Ellos
tuvieron influencia. Esa unción apostólica y profética despierta a la iglesia en estos tiempos para que sea posicionada nuevamente. Las puertas del infierno no prevalecen contra su iglesia, pero esa iglesia, si no tiene revelación de la autoridad, va a quedar arrumada. Ahora encontramos el golpe de la pandemia como algo muy fuerte para la iglesia, porque para mí es la forma del Padre de decirle a su iglesia: salgan de las cuatro paredes y sean luz en medio de las tinieblas, y levanten su voz profética, y levanten trompeta, y levanten la palabra, y ahora que se haga visible todo ministerio, y todo profeta escondido tiene que salir, todo pastor escondido debe salir, todo maestro de la palabra emergerá, todo profeta, todo evangelista y evangelista, todo apóstol escondido saldrá, porque si estos 10 años proféticamente se está hablando que son los años de la boca de Dios, de la palabra de Dios, es el año donde Dios va a usar su boca. Razón tenía el Señor cuando mostró el año pasado que este era el año de la boca, y este va a ser el año, en la década de la boca de Dios, donde el evangelismo saldrá nuevamente, donde la palabra profética emergerá, pero de fuera de cuatro paredes de la iglesia, porque dentro de la iglesia de cuatro paredes tenemos mucha riqueza, mucho conocimiento, mucha autoridad, mucha unción, pero se quedó encarcelada en cuatro paredes, y esa unción está saliendo hacia afuera, y el Padre nos ha empujado hacia afuera. Iglesia, debes entenderlo, ministro, debes entenderlo, y hombre de Dios, mujer de Dios, en el área que te desarrolles, debes entender que ahora el Señor nos empuja a nuevos espacios, a nuevas esferas, a nuevas dimensiones. Esto es una palabra para la iglesia, es una palabra rema, es una palabra que nos empodera y nos posiciona. Lo que vamos a hacer los próximos años, lo que vamos a hacer los próximos meses, perdámosle el miedo a las cosas. Ahora, para eso tenemos que preparar nuestra generación, y estamos hablando de la manifestación de los hijos. Romanos capítulo 8 dice que la naturaleza, lo creado por Dios, espera la manifestación. La tierra está esperando la manifestación de los hijos. Y yo creo en esa iglesia. Yo creo en esa iglesia manifestada. Yo creo en esa iglesia de poder. Yo creo en esa iglesia que se levanta. Yo creo en esa iglesia del último tiempo, del gran avivamiento. Los hombres de Dios que han estado en la UCI debido al COVID, han estado en comas, todos hablan lo mismo. Estábamos dormidos en una dimensión que no entendíamos, y el Señor nos llevó en el Espíritu a una dimensión, y el Señor nos hablaba que viene el avivamiento del último tiempo, que viene el avivamiento donde Dios va a usar los jóvenes, los niños, que viene el avivamiento del evangelio, del fuego de Dios manifestado en la tierra antes de su venida. Estamos en la última brecha, estamos en la última estación de su gracia, estamos en la última parte donde el Señor estaba abriendo todavía un portal de gracia, diciéndole a sus hijos: vengan a mí, diciéndote a ti que estás escuchando esta palabra por primera vez: ven a mis caminos, ven a mis pies, búscame. Es tiempo de salvación, es tiempo de gracia, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de doblar rodillas, es tiempo de buscar del Señor como nunca antes. Pero también, iglesia, es tiempo de ir y tomar lugares que durante muchos años la iglesia no quiso tomar y no quiso conquistar. Por eso tenemos que hablar del secreto de las 7 esferas, el secreto de los 7 montes, el secreto de los 7 lugares donde la iglesia tiene que conquistar. Nosotros conquistamos un lugar que fue el espiritual, el eclesial, pero tenemos que ir a esos otros lugares. ¿Cuáles son esos otros lugares? Déjeme llevarlo por la palabra y déjeme profundizar. Así que estamos hablando del secreto de las 7 esferas, o el secreto de los 7 montes. Isaías capítulo 2 versículo 2, déjeme leer. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Él habla de una iglesia que es cabeza. Él habla de una iglesia que se posiciona. Él habla de una iglesia que entonces toma lugar, toma su lugar, ¿sí? Ahora, contextualicemos esto para salirnos del marco de lo religioso. ¿Quiénes componen la iglesia? ¿Y quién es la iglesia? Porque aquí tenemos que aclarar. ¿La iglesia acaso es un ladrillo? ¿Acaso la iglesia es una catedral? ¿Acaso la iglesia es un gran templo donde hay muchas luces, pantallas y cosas que al ojo humano pueden sorprender? No, esos son auditorios
donde nosotros nos congregamos. Pero la iglesia se compone de gente, la iglesia se compone de familias, la iglesia se compone de niños, la iglesia se compone de los universitarios, la iglesia se compone de los empresarios, la iglesia se compone de mujeres, de hombres temerosos de Él, que le aman, pero que esa iglesia, esas personas han estudiado, están estudiando o tienen un proyecto de vida, tienen una visión, tienen un emprendimiento, tienen una empresa, tienen un negocio, tienen una profesión. En la iglesia tenemos abogados. En la iglesia tenemos economistas, en la iglesia tenemos médicos. En esta semana, y yo le voy a invitar a que busque la conferencia de OMC del doctor Solís, donde nos hablaba cómo la ciencia, cómo la palabra y la medicina y la psicología, todas en conjunto, interpretan el ser de una manera magistral. Nos dio una clase sobre las enfermedades internas, sobre cómo se produce el miedo, cómo se produce el temor, cómo se producen las enfermedades terminales dentro de nuestro organismo y cómo combatirlas, porque ahora en los próximos años va a haber revelación. La ciencia aumentará, dice la Biblia, pero el conocimiento de Dios también aumentará, la revelación también va a aumentar, la palabra de Dios también va a aumentar, el conocimiento de Dios también va a aumentar sobre la tierra. Así que Él quiere posicionar esa iglesia que tiene empresarios, contadores, administradores de empresa, gente que ha estudiado ciencias políticas, administración pública, gente que se está preparando en diferentes áreas. Por eso tenemos que tener ojos para la generación. Tenemos que tener ojos para los jóvenes que se están levantando, a los niños que se están levantando, que nuestra generación estudie, que nuestra generación se prepare. Pero si tú eres un hombre ya formado, preparado, con un pregrado, un posgrado, una maestría, si tienes un doctorado, esa que eres parte de la iglesia. Ahora mire lo que pasó en la iglesia. Mucha gente con esas habilidades, esas capacidades quedaron dormidas en la iglesia. Ahí quietos. Yo hablaba en estos días con los directivos de Latinoamérica, de un ministerio internacional, y yo les decía, yo conozco gente en los Estados Unidos, en Colombia, que van a una iglesia mediana o pequeña, que tienen una tremenda habilidad, algunos en tecnología, otros en economía, otros en administración, otros en ciencia, otros en artes, otros en comunicaciones, otros en periodismo, y en la iglesia no hacen nada, están sentados, están quietos. Nosotros somos culpables cuando dejamos la generación potencializada dormida, ahí sentada. Claro, a la iglesia tiene que llegar la persona con el espíritu correcto. También es cierto que nos llegó una generación de gente que sin conocer la iglesia y sin ser formados por Dios y sin tener un espíritu de sujeción, de respeto, autoridad, de procesos, de conocer lo ministerial, entonces querían ya anular la autoridad pastoral. Y eso también es equivocado, porque entonces, es que yo sé más que el pastor porque soy el doctor tal. No. Pero no demostraba un espíritu de humildad, no demostraba servicio, no demostraba nada. Entonces también eso es equivocado, porque se levantó una generación con conocimiento, pero sin sujeción, sin respeto hacia la iglesia, sin sentido de cuerpo y sin sentido de equipo. Esto es un asunto de equipo, esto es un asunto de articulación. Razón tiene Corintios 12 cuando habla de los miembros, y cuando habla de los miembros, que la iglesia es como un cuerpo que tiene varios miembros y que cada uno cumple una función. Entonces esa pregunta es muy importante. ¿Cuál es tu función en el cuerpo? ¿Y a qué te llamó Dios? Soy administrador. Bueno, tú eres administrador. Si eres el lugar de administrador, ¿cuál es tu función dentro de la iglesia como administrador? Pues administrar, ayudar a extender la obra. Ayudar con el área de tu profesión. Esa iglesia que está ahora tratando de despertarse. Esa iglesia que está tratando ahora de salir de esta estación de pandemia. Esa iglesia que está ahí en las casas ahora guardada, resguardada por el Padre. Esa iglesia ahora que vuelve nuevamente a estar en el ejercicio público. Estamos orando por una vacuna, pero yo creo proféticamente, el Señor nos habló en abril cuando empezó esto, que toda esta prueba empezaba en Pesaj y que terminaba en septiembre en Rosh Hashanah. O sea que todo este proceso iba a ser abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Y que para septiembre el Señor nos habló en oración. Iba a haber una respuesta, una solución, que Él iba a dar la solución para que hubiera una vacuna a nivel mundial. Y si usted oye las noticias hoy, estamos hablando en agosto del año 2020, que quede registro de lo que estamos hablando, con día, fecha y hora. Esa iglesia que viene orando, proféticamente ya empezamos a ver las noticias.
Pero proféticamente el Señor dijo, en septiembre hay una solución. Y ya en el plano natural, ya hay varios laboratorios que han dicho, la solución la vamos a encontrar. Ahora, volvemos a la calle, volvemos a la normalidad, volveremos a la iglesia normal. Y yo creo firmemente, hubo un mensaje que compartió una chica de Resilient, y yo los estoy invitando esta noche a las 10 de la noche a todos los jóvenes que busquen Resilient for Christ, Resilientes por Cristo, el Facebook de ellos, el YouTube de ellos, y entren a escuchar la palabra, los jóvenes compartiendo la palabra con fuego. Eso me apasiona, tenemos que apoyar estos movimientos juveniles, tenemos que apoyar a estos jóvenes. Y ella decía, es que nosotros nos acostumbramos a lo anormal, y a la normalidad de la vida, decía ella. Entonces, para nosotros la vida se volvió normal. Tener un trabajo se volvió normal. Ir a la iglesia se volvió normal. Cosas que eran del campo de sobrenatural y las bendiciones de Dios como algo normal. Entonces decía, si tienes una buena familia, sea agradecido con Dios, no veas eso como algo normal. Si hoy estás vivo, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, en medio de toda esta situación tan difícil, y estás vivo, dale gracias a Dios, porque otros han muerto y tú estás vivo y respiras, porque estás vivo. No mires eso como algo normal. Que tengo suerte. La suerte no existe. Existe destino, propósitos, asignaciones de parte de Dios. Existe el Señor, la gracia del Padre, el amor de Dios que nos ha dado la vida. Por eso tenemos que ser serios. Entonces, cuando hablamos de 7 lugares de influencia, y vendrán muchos pueblos, irán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios. Conectamos la palabra. Habilidades dormidas de la iglesia. Entonces la visión de la iglesia debe ser una iglesia de reino. Debe ser una iglesia en las 7 esferas de influencia. ¿Cuáles son esas 7 esferas de influencia? Hablamos del monte de la educación o de la esfera de la educación. Hablamos de la esfera de la familia. Hablamos de la esfera del gobierno. Hablamos de la esfera de la política. Yo me formé en una generación donde todo lo que era político era pecado. Eso es del diablo. No se metan con eso, que eso es del diablo. No hagan negocios y plata, porque eso es amar al mundo y no es amar a Dios. Tengan cuidado con eso. Uy, eso tanto dinero, por eso los ricos se pierden. No vayan a la universidad porque el Señor viene pronto. Una iglesia distraída, totalmente distraída. Una iglesia que no se enfocaba. Una iglesia que nos dijeron a nosotros como generación, sirve, haz sacerdocio. Y todos nos tiramos al sacerdocio, pero había un manto de realeza dentro de nosotros, había un potencial, habían habilidades. Había habilidades y asignaciones para estudiar medicina, ingeniería, arquitectura. Pero muchos de ellos, no haga eso porque eso es el mundo, allá usted se va a contaminar. No vaya a la universidad porque se va a pervertir y se va a contaminar, allá le van a cambiar el pensamiento. Eso es un mensaje religioso. Porque si yo formo bien mi generación, si yo formo a los jóvenes, si yo formo a mis hijos en casa, les digo, ustedes se van a enfrentar con esto, con ateísmo, con drogas, con homosexualismo, se van a encontrar con tendencias, con culturas, humanismo, ateísmo, con gente agnóstica. Y preparo a mi generación para que sea luz en medio de tinieblas. ¿Acaso el candelabro de luz se esconde debajo de la mesa? Dice Marcos capítulo 4. La luz no se puede poner debajo de una mesa, la luz se pone encima para que alumbre. Así es la iglesia, tenemos que ir a lugares a hacer luz, y ese es el tiempo de perderle miedo. Amados hermanos, los próximos años de nuestro país Colombia se van a definir. Políticamente hablando, estamos cruzando una brecha, y yo no le estoy hablando ni de izquierda ni de derecha, le estoy hablando del país, le estoy hablando de nuestras familias, le estoy hablando de nuestro futuro, le estoy hablando de nuestra proyección. Vamos a doblar rodillas, pero vamos a tener también que tener planes de acción, donde tenemos que ayudar, articular, creer, y empezar a orar por esos Daniels, empezar a orar por esos José, empezar a tomar esos. Por eso la iglesia se debe proyectarse fuera de 4 paredes. La iglesia que se encierra en 4 paredes se vuelve una iglesia pasiva. La iglesia que se encierra en 4 paredes se vuelve una iglesia religiosa. La iglesia que se encierra en 4 paredes se vuelve una iglesia farisea. La iglesia que se encierra en 4 paredes y solamente su círculo se vuelve mística, rara. La gente empieza a mirar, no, esta gente es rara, esta gente habla raro, esta gente, yo no entiendo el lenguaje de esta gente. Tratamos de hablar un mensaje lo más sencillo posible. Lo más sencillo posible. Pero yo quiero que se entienda que el Señor te dio una empresa, te dio una profesión, te dio habilidades, te dio la oportunidad de nacer en la casa que naciste,
te dio la oportunidad de estudiar la carrera que estás estudiando, la que estás cursando hoy, los que estén estudiando en la universidad vía virtual, porque los medios ahora son virtuales. Los que están haciendo en estos días, hubo alguien que me dijo, yo en estos días recibo el magister mío en psicología, y le dije, le felicito, no baje brazos, siga estudiando. ¿Cuántos necesitamos ahora los sociólogos? ¿Cuántos necesitamos ahora los psicólogos articulados, los que son creyentes llenos del Espíritu Santo de Dios, los médicos llenos del Espíritu Santo de Dios? Pero así también necesitamos gente que opere. Ahora, de estas 7 esferas, educación, economía, familia, gobierno, artes, celebridades, que tenemos que tocar, déjeme tocarle solamente porque el tiempo se ha ido. Y vamos a hacerle continuación de hoy en 8 días a este tema. El monte del gobierno. El monte del gobierno, que no es un monte fácil. El monte del gobierno es un monte de mucha oscuridad. El monte del gobierno es un monte que se ha llenado de oscuridad, de corrupción. Es un monte que se ha llenado de codicia. Es un monte que se ha llenado de mentira, de robo, de trampas, de máscaras, de falsedad de documentos, de contratos falsos, de prevaricato. De contratos debajo de las mesas, donde incluso la parte de ley. Hoy no hay confianza en nuestro sistema judicial. No lo hay, hay que decirlo. Hay corrupción en los estamentos judiciales, hay corrupción en los estamentos políticos, hay corrupción, hay mucha oscuridad que ha rodeado allí. Pero así como Daniel fue llamado en tiempo de Babilonia, que era un tiempo difícil, era un tiempo de cautiverio, ellos fueron llevados cautivos. Babilonia traía otra cultura. Cuando usted lee Daniel capítulo 1, lo invito a que lea Daniel, por favor. Si usted tiene un llamado al monte del gobierno, debe leer Daniel. Debe leer la vida de José. Debe leer Moisés como un estadista, porque Moisés fue un estadista. Moisés estudió en la universidad de Faraón, y por eso el hombre correcto para liderar el pueblo de Israel salir. Moisés estudió junto con cuando Ramsés estaba en vida. Su hermano o hermanastro, si se puede decir así, fue el siguiente faraón. Quiere decir que Moisés recibió la misma preparación que su hermano, y Moisés pudo haber sido el faraón de la época, pero fue preparado a la par para que su hermano subiera a ser faraón y él el libertador del pueblo de Israel. O sea que su hermano gobernó el pueblo de Faraón, el pueblo egipcio de la época, el pueblo egipcio, como un faraón, el faraón de la época. Pero Moisés, como líder de su generación, para sacar del pueblo de Israel, porque estaba preparado, él estudió para ser un estadista. Él no apareció de la nada. Y no fue el hombre que no, fue que el Señor ungió a este y ya, venga, coge una vara y haga. No, él se preparó, cometió errores en su proceso. Fueron 80 años de formación, 40 dentro del sistema egipcio, en la Universidad de Egipto, con los profesores de Egipto, con las materias de Egipto, con todo el material y la preparación de Egipto. Ahí estuvo Moisés. Pero encontramos entonces que Dios debe levantar gente con una unción y una gracia para operar en este monte de la política. Gente que sabe identificar las potestades demoníacas, gente que sabe leer el mundo espiritual. Yo vi en estos días, uno de los senadores cristianos nos dio una charla. Y él dijo, el 50% de mis compañeros, no estoy nombrando gente, pero él dijo, el 50% de mis compañeros son masones. El 50% del Senado de la República practica brujería, practica masonería, practica cosas que no son de Dios, y nosotros pasivos. Y nosotros no, allá no nos metemos. Eso es del diablo. No hacemos nada. Por eso la iglesia tiene que salir de esa pasividad. Y tiene que empezar a hacer movimientos, tiene que empezar a formar líderes sociales, líderes en lugares, ediles cristianos, concejales cristianos, alcaldes cristianos, gobernadores cristianos y senadores cristianos, gente en la cámara cristiana. ¿Y por qué no un presidente cristiano? ¿Quién dijo que no se puede? Yo creo que se puede si nos unimos. Gente que sabe identificar las potestades demoníacas. Leemos Génesis capítulo 41 y solamente toqué un monte y creo que no me da tiempo para más. Capítulo 41, versículos 37 en adelante. Y déjeme cerrar con esto y déjeme orar. Vamos a seguir tocando las otras esferas para que este tema quede bien amplio. Alguien me había dicho a mí cuándo va a predicar sobre eso. Yo le dije, voy a dejar una serie de mensajes sobre eso también que nos ha dado el Señor. Hay muchos hombres de Dios que Dios les ha dado palabra. Nosotros no somos los únicos, ni creemos que seamos la única
persona que podamos dar este tipo de mensajes, ¿sí? Pero Dios nos ha ido dando a través del tiempo entendimiento, gracia. Hemos recibido un entrenamiento también a través de gente, ¿sí? Como el profeta Johnny Ello, quien nos estuvo mentoreando en estas áreas, conociendo el trabajo de los 7 montes, conociendo cómo opera la palabra. Ahora, ¿cuál es la habilidad que Dios te ha dado? Déjeme ir cerrando, pero déjeme irle ubicando también en el tiempo. ¿Cuál es la habilidad que Dios te ha dado? ¿Cuál es la profesión que Dios te ha dado? Yo creo en los médicos ungidos, creo en los arquitectos ungidos, creo en los ingenieros ungidos por el Padre, creo en los estadistas ungidos, creo en los gobernantes ungidos, creo en los educadores, colegios que se levantan. Hay colegios cristianos en Bogotá, pero en muchas partes del país no los hay. Pero creo que tu iglesia, tu ministerio, tu nación, o si tú eres profesora o profesor, de allí pueden hacer una idea de un lugar educativo de mucha excelencia. ¿Ven? Yo creo eso. Creo que Dios levanta gente para ser un pastor en el monte de gobierno, un pastor en el monte de la política, en el monte de la economía, un profeta allá, un apóstol allá, un evangelista. Yo creo los 5 ministerios operando que fuera de las 4 paredes. Creo eso. Y le voy a leer 2 pasajes que nos van a dar luz. Génesis capítulo 41, versículo 37 dice: y el asunto pareció bien a Faraón y a su siervo. Faraón había tenido un sueño, y él había soñado con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y él, en los versículos anteriores de Génesis 41, 37 atrás, le habló. Él dijo: José, he tenido este sueño. He llamado a todos los más sabios y no han podido resolver este enigma. He llamado a los brujos y los adivinos y no han podido resolver este enigma. Y yo estoy declarando una palabra en este día, desde este lugar, desde Livingston, Bogotá, Colombia. Nos buscarán, porque en la iglesia, en los siervos del Señor, en la gente que está siendo preparada, vendrán respuestas. Vendrán respuestas en el monte del gobierno. Vendrán respuestas de parte de líderes que Dios va a levantar en medio de nosotros. Jóvenes preparados, jóvenes que tienen visión, porque aquí tenemos a José interpretando y destrabando todo un sueño. Escuche, un sueño que destrababa el futuro y el destino de una nación y de las naciones de la tierra. Conforme José interpretaba este sueño, el diseño que se planteaba como solución era el diseño que iba a preservar la generación del hambre y de la muerte. Escuche, era el diseño que iba a preservar las naciones de la tierra, y era el diseño que iba a preservar inclusive a Israel, porque la respuesta de José cobijó la generación de su padre, ¿sí? De Jacob y sus hermanos, de Israel y sus hermanos fueron preservados por este sueño. Este sueño era determinante. Imagínense a José: no tengo respuestas. No, oré a Dios y no veo nada, no entiendo nada de lo que está pasando. Por eso tenemos que tener lectura espiritual de lo que está pasando. Que el Señor nos ayude a todos. Y cuando José le dice que estas vacas flacas representaban los 7 años de hambre y los 7 años de abundancia, voy a leer desde el versículo 30 porque estamos cerrando, pero quiero dejar el fundamento. Y tras de ellos 7 años de hambre, versículo 30, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. ¿Verdad que estamos viviendo ahora? Pandemia es hambre. Cuando encontramos nuestra nación el 25% de desempleo, cuando encontramos que los negocios cada día quiebran, cuando encontramos que la gente la despiden de sus lugares de trabajo, que las empresas tienen que hacer recortes. Si el 100% de nómina es muy pesado, empezaron a decir: vamos a trabajar con el 50% de nómina. ¿Dónde está ese otro 50% de familias que estaban empleadas? Pues sin empleo, en las casas, rogándole a Dios por un milagro. Esto es muy parecido, contextualizado a lo que estaba viviendo o lo que iba a vivir Egipto. Por eso se tenía que levantar un José. Que Dios levante entonces los José. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño de Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora a Faraón de un hombre prudente, le dice José, y sabio, y póngalo sobre las tierras de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernantes sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años
de la abundancia y junten toda la provisión en estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenerlos de las ciudades y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra, y el país no perecerá de hambre. El asunto, mire lo que dice la palabra. Yo quiero que usted lo subraye en su Biblia si usted puede. Subraye Génesis capítulo 41, versículo 37, o desde su sistema digital que permite subrayar y recordar los versículos. Subraye: el asunto pareció bien a Faraón. Pues hay un Faraón que te está esperando. Hay un Faraón, hay un hombre que tiene quizás mucho dinero, pero no tiene respuesta, está esperando la revelación. Quizás tú estás en una compañía y esa compañía necesita la respuesta de la sabiduría, la unción y la gracia que Dios ha puesto en ti. Quizás tú estás en un puesto de gobierno hoy y yo le estoy hablando a toda la gente aquí. Aquí hay gente que está siendo formada. Hay gente que se ha preparado, hay gente que ha ido tomando lugares, hay gente que ha sido siendo probada incluso en cargos pequeños que Dios los va a levantar y que ustedes van a emerger como una respuesta de Dios para su generación. Yo bendigo los gobernantes cristianos, yo bendigo los concejales cristianos en todo el país, yo bendigo los senadores cristianos, yo bendigo mis autoridades, los que Dios ha ido levantando, que Dios les dé sabiduría a ellos, que los ayude, que nos ayude, no a nosotros con crítica, con murmuración, con cosas negativas, porque pues estamos en un sistema de hombre de imperfección donde se pueden cometer errores, pero que el espíritu de nosotros sea un espíritu de visión hacia la ciudad, visión hacia la nación, visión hacia las naciones de la tierra. Discipular la nación, discipular la ciudad requiere mucho más que un bonito mensaje, sino que requiere estrategia, requiere articulación, requiere equipo, requiere que los profesionales se articulen, requieren que la gente que tiene habilidades se junte y diga: yo estudié esto, yo les puedo ayudar en estas áreas, y que nos juntemos a hacer equipo, que hagamos nación, que hagamos iglesia juntos. Eso requiere, tenemos que ser más intencionales, tenemos que ser más presurosos, que tenemos que ser gente que digamos: aquí yo sé esto y puedo colocar este grano de arena. Es un tiempo de solidaridad, es un tiempo de compañerismo, es un tiempo de equipo, es un tiempo de que nos unamos. No es el tiempo de estar resguardados con un espíritu de temor, escondidos en las casas. Nosotros no fuimos diseñados para estar encerrados, no, y escondidos debajo de la tierra. Estos días yo recibí una palabra muy fuerte y el Señor me decía: dile a la iglesia que salga de la cueva. Dígale a la iglesia que salga de la cueva. Dile a mis hijos que salgan de los encierros y de las cuevas. Que sean protegidos, sí. Que hemos sido sabios en el tiempo de la pandemia, sí. Pero que lo que tengamos que hacer las llamadas, las gestiones, las articulaciones de equipo, lo podemos hacer desde los medios digitales de nuestra casa. Que toquemos puertas, que seamos diligentes. Y el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, esto en la parte final: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón reconoció que José era un hombre sabio y ungido. ¿Acaso vamos a encontrar otro hombre como este? Y dijo Faraón a sus siervos, y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Aquí viene el posicionamiento de José. Tienes la sabiduría, tienes las habilidades, tienes la gracia, tienes la unción. Llegó el lugar de tu posicionamiento, llegó el momento de tu posicionamiento. Llegó el momento que el destino profético, el cual fue marcado contigo, Génesis capítulo 36, usted va a leer 36, 37, 38, 39, 40, 41, haga ese estudio de Génesis 36 al 41 para que entiendas. Pero llegó el momento en que el Señor le dijo: ahora que llegó tu momento, pasaste desierto, fuiste traicionado por tus hermanos, fuiste vendido a las amalecitas, cruzaste el desierto con ellos, no te mató el desierto, no te mató el pozo. Te robaron la túnica de colores, aunque te robaron lo exterior, la unción, el poder, el destino y la gloria que había dentro de ti, no te la pudieron robar. Porque a ti te podrán quitar casas, a ti te podrán quitar carros, a ti te podrán quitar de un ministerio, a ti te podrán quitar un terreno, a ti te podrán quitar lo que sea. Pero lo que tú portas por dentro nadie te lo puede robar. Y las gracias y las habilidades de Dios que están dentro de ti no se las podrá robar nadie. Dijo además a Faraón: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra. Dice: tú estarás sobre mi casa.
y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. ¡Wow! ¿Sabe qué era en Génesis capítulo 41 la potencia mundial de la época era Egipto? ¿Sabe quién era José para la época? El segundo de la potencia mundial. Yo seré mayor que tú, dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo en su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Reconocimiento. Por eso la parte financiera vendrá. La respuesta de Dios vendrá. Reconocimiento. Quitó el anillo, puso un collar, lo reconoció delante de todos. Lo hizo subir en su segundo carro y que pregonaran delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Eso fue lo que Dios hizo con Faraón en el monte de gobierno. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Danos ojos para la generación. En este día, en este momento y en esta hora, si hay alguien allí con habilidades, los profesionales, los que tienen habilidades en empresa, los que han sido levantados al lado de tu iglesia, los que son médicos, sociólogos, psicólogos, periodistas, comunicadores, administradores de empresas, economistas, politólogos, administradores de empresas, los que tienen capacidad de administración pública, los abogados, Señor, los que tienen pregrado, posgrado, especializaciones, doctorados, Señor, los que tú has preparado para este tiempo, Señor, pedimos que emerjan. Pedimos tu bendición sobre la iglesia, que salgamos de cuatro paredes, Señor, que salgamos de encierro, que sirvamos a la gente, que nuestras habilidades estén al servicio de la iglesia, pero al servicio de la gente, que podamos armar equipos, que podamos reconocer a quienes Dios está levantando, que podamos apoyar a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios, que sea una iglesia que se levanta en una nueva dimensión. He hablado en este día, hermanos, de las 7 esferas de los 7 montes, del secreto de las 7 esferas de los 7 montes, y he hablado solo de uno, el monte del gobierno. Tenga la expectativa porque vamos a seguir hablando los próximos domingos. Yo lo bendigo en este día. Yo declaro bendición sobre tu vida. Yo declaro salud sobre tu vida si estás enfermo ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro que recibes sanidad en el nombre de Jesús. Yo declaro que si tú estás escuchando esta palabra por primera vez y usted dice, yo siento el Espíritu de Dios sobre mi vida, siento que esta palabra me está desafiando a cosas mayores, y no has conocido al Señor, dile, Señor, yo te recibo en mi corazón, perdona mis pecados, yo me acerco a ti, Señor, dame la gracia, dame la sabiduría, dame la unción, lléname de tu Espíritu Santo. Si tú eres ese hombre y esa mujer que oyes por primera vez esta palabra, yo te pido que empieces a orar en la casa, decirle, Señor, enséñame a orar de manera muy sencilla con tus palabras. Vas a empezar cada día a orar a papá Dios. También te pido el favor que todos los días empieces a tomar desde tu dispositivo móvil, de tu Biblia, de tu casa, de tu biblioteca, sácala y empieza a leer la palabra del Señor, empieza a descubrir. Y número 3, que te conectes con nosotros, que sigas en conexión con el Ministerio Livingstone, que sigas recibiendo la palabra, que sigas adelante. Te bendecimos, declaramos una excelente semana. No se olviden, el próximo sábado, al final de este video, va a haber el póster de información acerca de la escuela de cultura hebrea que vamos a tener el próximo sábado 22 de agosto en la mañana. Los espero, no nos dejen solos. Y el próximo viernes, altar familiar a las 7 de la noche. Tenemos unas sorpresas por allí. Bendiciones, shalom, shalom para todos.